Cerramos comisión general, vamos a dar paso a las intervenciones, empezando por el ponente del primer informe de debate, que es el asambleísta Carlos Viteri Hualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Tukuy Ecuador manda Huauquiguna, Paniguna, Maltaguna, Tukuy Aylluguna, Kunan Punja, Pactarisca, Sinji Yuyaita Japina Punja, Imaraico, Imamanda, Petróleo, Yana Pungara Nishka, Surcunamanda, Ñucanchi, Amazonía Sachay, Parque Yasuni Nishkamanda, Chay Punja, Chaymanda, Sinji Yuyay Japina, Kunan Pactari. Kanguna Yachanguichi Aylluguna, presidente Rafael Correa, Asamblea Nacional Tamañashka, Shub Resolución da Hapichun, Yasunimanda Petróleo, Surcuipac Achon, Chay Resolución da Kunan, Kay Asamblea, Japinapunja Pactari, Chay Raigo, Kay Comisión, Ñuka Pushaushka Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales Nishka, Sacha Causa y Tunumanda, Yaku Causa y Tunumanda, Tukuy, Alpaitia Tunumanda, Rikuk, Comisión, Yangasha Katimushka, Shinaliaita Kanguna Yuarichi Aylluguna, Ecuador Manda Aylluguna, Maltaguna, Yuarichi, Ecuador, presidente Rafael Correa, Callarira, Sukta Watay, 2007, Callarira, Iniciativa Yasuni Nishka. Chay Iniciativa Yasuni Nishka Ara, Petroliota Alpaucuy Sakina, Mana Surcuna, Imaraico, Ama, Wañuikushni Luxirik, Petróleo Manda, Ama, Ñucanchi, Samana Wairata, Ama Waglichichu. Chayta Pactachingawa, Kanguna Yachanguicha Aylluguna, Hatun Llaktaguna, Ashka Kulkiu Llaktaguna, Kulkita Churana Naura, Ecuador Tayana Pangawa. Chay mana pactarira, mana munanaura, Ecuador yana panata. Shinakpi, presidente, Sinji Yuaita Japira, Sinji Tayakirisha, mana kay iniciativa Yasunishka Pactarikpi. Yuaita Japira, Kunan Chaybitiaj, Campos Itetenishka, Ispingo Tambococha Tiputini, Yasuni Ukuitiak, Chaymanda, Surcuna Tucunchi Nira presidente, Petroliota, Yana Pungarata, Ispingo, Tambococha, Tiputin Nishkaun, Yasuni Ukui, Parque Nacional Ukui, Mana Yangaiba, Chayraigo, presidente Mañashka, su resolución da Kaya Asambleata. Rikushkanchi, imagina Kunan Kai Sukta Puchuga Iwatay, Gobierno, Revolución Ciudadana, imagina Ñaupa, Milla y Tuno, Yangaigunata, Cuscayachishka, Petróleo Tonoy. Shinak Pikunan, Amazonía Irikushkanchi. Imagina que el gobierno, Petroliota Yanganay, Sachata Kuirana Sinji Yuyay, Runaguna, Sachaitia Runaguna, causana derecho gunata, Pacta China Yuyaywan. Amazonía, Ukuitia Runaguna, derechota, Pacta China Yuyaywan. Mushuk política, el gobierno nacional, Pacta Chisha Eribushka. Shinakpi, Chaitarikusha, Hatun Ley, Constitución Nishkatarikusha, Chaibirimaskata Pactachisha, Ñucanchi, Kay Comisión de la Biodiversidad, Shugyayaita Hapishka. Chaita Kunan Punja, Kangunata Yachachiuni, Chaita Kunan Punja, Reista Gunata Yachachiunchi, Rixichunchi, Ushay Bakman Nisha. Kay Gobierno, Ushay Bakman, Presidente Ushay Bakman, Petroliota Yasunimanda Surcuna. Sachata Kuirasha, Chay Ukuitia, Runaguna Derechota Pactachisha, Chaymanda Yukshirik, Kulkita, Runaguna Raigo, Sumakausay Raigo, Churangawa. Chayguna Yuyaywan, Ari Nyushkanchi.
wauki presidente mañashkata. Chayman ayluguna. Chayman tukuy runaguna. Sachaytiak, urkuytiak waukiguna. Costa partimatiak waukiguna. Tukuy aliyakupina. Wawaguna aliyachana wasima purina. Hambirina wasiguna. Tukuy ali kausanaraigo kulkita ministinchi. Chayraigo kunan manayawpashina petróleo llangana manayawpashina anjo. Chaytarikusha arinishkanchi presidenteta. Shinak peyluguna kay presidente runa derechota pactachihu. Estado plurinacional niskata pactachihu. Runa uyaymanda causashka alpatito runata kuk presidente. Chaytarikusha presidente antanishkanchi. Surkunata ushanga mirangi. Sachata kuirasha. Runa derechota pactachisha. Amazonía tiak runa gunata yanapasha. Tukuy Ecuador betiak yaki causaita. Wiñaybak chingachika. Chaitanisha, chaitarikusha. Ayluguna, arinishkanchi. Queridos compañeros y compañeras, hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales ha resuelto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se proceda con la declaratoria de interés nacional solicitada por el señor Presidente de la República para la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní. Hoy marcamos una nueva etapa en la transformación de nuestro país, un Ecuador donde la esperanza y los sueños se puedan alcanzar y se hacen realidad. La revolución ciudadana se ha puesto el reto de cambiar la matriz productiva y energética y cambiar las condiciones de vida de los habitantes amazónicos y del país. Hoy, en este contexto, debatimos el futuro del Ecuador. Tras 6 años de enormes esfuerzos, fracasó el propósito de obtener el apoyo internacional para conservar el petróleo de los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha bajo tierra, como un mecanismo revolucionario en la lucha contra el calentamiento global. La comunidad internacional, los países industrializados, no asumieron esa corresponsabilidad diferenciada que tienen con el mundo entero. El gobierno nacional anunció en forma soberana, con no poca frustración y dolor, la decisión de poner fin al fideicomiso de la iniciativa Yasuní ITT. Planteó al mismo tiempo la petición a la Asamblea Nacional de declarar de interés nacional la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní. En este contexto, la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, que me honro en presidir, recibió el 30 de agosto del 2013 del Consejo de Administración Legislativa el difícil encargo de preparar el informe a ser presentado a este Pleno de la Asamblea Nacional. Tarea que la asumimos con la mayor responsabilidad con nuestro presente y con nuestro futuro como país y como sociedad humana. Sabemos que no se trata de una tarea rutinaria, pues involucra muchos aspectos de especial sensibilidad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero sobre todo porque no existen precedentes en la historia legislativa ecuatoriana respecto de una declaratoria de interés nacional en relación a una actividad extractiva de un recurso estratégico. El interés nacional debe entenderse como un interés superior que persigue el bien común de todas las ecuatorianas y ecuatorianos, dentro del modelo sustentable de desarrollo que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las generaciones presentes y futuras, como bien dispone el artículo 395, numeral 1 de la Constitución de la República. El desarrollo sustentable, por tanto, no proscribe el desarrollo económico, sino que plantea que este último convive en armonía con los derechos de la naturaleza y con el desarrollo social. En ese sentido, me pregunto y pregunto a los ecuatorianos y ecuatorianas y a ustedes, colegas asambleístas,
no interesa a los ecuatorianos y por lo tanto al país que una región excluida y discriminada en el pasado reciente, como la Amazonía, empiece a ser atendida en forma prioritaria para erradicar la pobreza y tener buenos servicios sociales. ¿No interesa eso al país? ¿No interesa al país que se cumplan los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos ancestrales, que alcancen su buen vivir en la aplicación de sus planes de vida y logren el summa causa manteniendo su identidad? No interesa al Ecuador entero que los pueblos en condiciones de aislamiento sean asegurados en su derecho a vivir conforme lo establece la Constitución. No interesa a los ecuatorianos que los recursos provenientes de los hidrocarburos se destinen en forma prioritaria para erradicar la pobreza y dotar de servicios básicos a todos los territorios que tienen desventaja en ese sentido, para construir equidad y buen vivir, pensando en el país. ¿No interesa a los ecuatorianos, acaso, que la actividad hidrocarburífera se desarrolle con el más riguroso cuidado de nuestro ambiente, respetando los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos, a fin de lograr la necesaria armonía y equilibrio entre sociedad, economía y naturaleza? Todos estos temas y otros hemos analizado en nuestra fundamentación del interés nacional. En este marco y en este proceso de cumplir con este encargo, hemos tenido el apoyo de la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Colectivos, la Comisión de lo Económico y la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Comisiones que han trabajado intensamente, con profunda responsabilidad, y nos han entregado sendos informes en el ámbito de sus competencias. También contamos con los informes de los Ministerios de Justicia, Ambiente, Política Económica y Recursos Naturales no renovables. Igualmente, con los sectores estratégicos y con Petroamazonas. Esta tarea nunca podía haber sido suficiente si no hubiéramos escuchado también todas las voces. La comisión que presido ha recibido en jornadas intensas, en largas jornadas, a todas las voces, a los más diversos sectores y actores sociales de las más diversas regiones del país. Allí han estado para expresar sus puntos de vista en forma libre y democrática acerca de la declaratoria de interés nacional. Esta comisión no escatimó esfuerzo tampoco para trasladarse al territorio, estar allí, en el mismo territorio de influencia del Parque Nacional Yasuní y de los bloques 31 y 43. Y me refiero a una visita memorable de la comisión al Cantón Aguarico y concretamente a la sede del gobierno municipal en Tiputini. También visitamos la comunidad del Milenio Playas del Cuyabeno, que se encuentra prácticamente en el epicentro de uno de los bloques que es reconocido en la aplicación de los mayores estándares de protección ambiental y de responsabilidad social, como es el campo Pañacocha. Sobrevolamos el bloque 31, el bloque Pañacocha, y estuvimos allí escuchando a los actores, sus expectativas y sus puntos de vista. Y allí es evidente que surgieron nudos críticos, dos fundamentalmente: la situación de los pueblos en aislamiento y el impacto ambiental que generaría la actividad petrolera. Brevemente, déjenme expresarles que en nuestro análisis partimos de la potestad excepcional consagrada en el artículo 407 de la Constitución de la República, que tiene el Estado de realizar actividades extractivas en áreas protegidas y en zonas intangibles. Para esto, la Comisión de Justicia concluyó que la extracción de los recursos naturales en áreas protegidas
y zonas intangibles se condiciona a que se realice con respeto a los derechos de la naturaleza y de los pueblos en aislamiento voluntario. El análisis de la legitimidad de la explotación de los recursos naturales en tierras y territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales se sustenta también en la jurisprudencia de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso del pueblo Saramaca versus el Estado de Surinam, consideró que el derecho a la propiedad de las tierras ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas está sujeto a limitaciones. En este contexto, la Corte Interamericana condicionó la posibilidad de explotación de los recursos naturales en tierras y territorios de los pueblos indígenas a la satisfacción de las siguientes garantías por parte del Estado. 1. Asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo indígena conforme con sus costumbres y tradiciones en relación con todo plan de extracción e inversión. 2. Garantizar que los miembros del pueblo indígena se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Y 3. Garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio indígena sin que se realice un estudio previo de impacto social y ambiental. Estas tres condiciones que plantea la Corte Interamericana, pues se cumplen, se garantizan en el tema que nos ocupa. Desde la jurisprudencia internacional citada, la explotación de recursos naturales no renovables en territorios de propiedad de comunidades, pueblos y nacionalidades es legítima en la medida de que dicha explotación satisfaga el cumplimiento de las tres garantías de la Corte Interamericana. Adicionalmente, la resolución contenida en este informe es congruente con las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental del Paraguay, elaboradas para un total de 7 países de la región amazónica y el Gran Chaco, donde se incluye Ecuador, y que son dictadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En dichas directrices se estableció claramente que en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, se deberán intentar armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas con las necesidades públicas de los estados. De la misma manera, el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados hizo referencia a una serie de normativas, entre ellos del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que determina beneficios económicos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados si se explotan los bloques 31 y 43. De hecho, el artículo 192 de este cuerpo legal amplió la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y asigna el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado pertenecientes a este 10% de los recursos provenientes de la explotación petrolera. El artículo 198 del mismo código impide el uso de estos recursos en gasto corriente, por lo que es razonable que esto se destine a atender las demandas de agua potable, alcantarillado, vivienda, que permitan a la población alcanzar el summa causa. Como he mencionado, la promoción del desarrollo sustentable es relevante en especial para la región amazónica, de acuerdo con nuestra Constitución. Este modelo de desarrollo procura equilibrar la satisfacción de los derechos del buen vivir de las personas y colectividades con la conservación y recuperación de la naturaleza. Uno de los objetivos fundamentales de este modelo de desarrollo es el cambio de la matriz energética y productiva que implica pasar del extractivismo a un modelo basado en el conocimiento y la tecnología. Tiene un minuto, asambleísta. En este sentido, compañeros y compañeras, se han generado las resoluciones que se ha planteado en este pleno. Hablar de explotación petrolera en Ecuador es hablar de un modelo de desarrollo que en el último casi medio siglo se aplicó desde una racionalidad neocolonialista, opresora de los pueblos y devastadora de la naturaleza.
Operadores en nuestra Amazonía que obtuvieron descomunales ganancias de este modelo constituyen compañías multinacionales como Chevron Texaco, que hoy mismo se encuentra perpetrando esa intolerable agresión contra nuestro país. Es necesario tener una lectura amazónica de lo que hoy nos ocupa, de la actividad petrolera y del futuro de la Amazonía. En ese sentido, compañeras y compañeros, es muy importante recordar que las nacionalidades y pueblos ancestrales son los ideólogos y artífices de ese paradigma del buen vivir, de los ejes fundamentales de la revolución ciudadana en su lucha por la construcción de la patria nueva, lucha que se expresa en los objetivos planteados en la transición del Ecuador de una estructura colonialista monocultural hacia un Estado plurinacional e intercultural. La transición de un modelo de desarrollo basado en la acumulación material y la supremacía del capital sobre el ser humano al modelo del summa causa hacia un desarrollo humano basado en la sociedad del conocimiento y el respeto a los derechos de la naturaleza. Por lo expuesto, la Comisión de Biodiversidad y de Recursos Naturales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que se proceda con la declaratoria de interés nacional solicitada por el señor Presidente de la República para la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní. Muchas gracias.